Hola a todos, bienvenidos. Muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Ustedes, tanto en lo particular, en lo general, con sus familias. El Talmud en Sanedrín, en la página 100b, nos dice una frase muy importante. No sufras por el sufrimiento del mañana. ¿Por qué no? Porque no sabes lo que va a pasar en el día. Esta frase la dijo el rey Shelomo. No sufras por el sufrimiento del mañana. ¿Por qué? Porque pues no sabes qué es lo que va a pasar en el día. Tal vez al siguiente día uno ni siquiera esté y estaría sufriendo hoy por un mundo que ni siquiera podrá ver. Las palabras que explica el Talmud sobre este versículo son muy claras. Disfruta el presente y no te ofusques preocupándote y angustiándote por el futuro. Es un poquito con la temática que hablábamos ayer en la conferencia, en la que nuestros sabios están muy enfocados en lo que son las emociones humanas y saben qué tan vulnerables somos, saben que somos débiles en ese sentido y que en muchas ocasiones dejamos de disfrutar el hoy por la preocupación del mañana. Y muchas veces ese mañana ni siquiera va a existir, el problema no va a estar, el problema se va a solucionar o no va a ser un problema o lo vas a pasar con mucho más facilidad, pero lo que nunca recuperas es todo ese tiempo perdido y ese desgaste mental que tuviste cuando sufriste por algo que nunca llegó a suceder. ¿Qué frase tan magnífica para estos tiempos? En estos tiempos en los que todo el mundo estamos a la expectativa. Nadie sabemos qué va a pasar. Nadie sabemos cómo el mundo va a volver a tomar su rumbo o su rutina. Cada día dicen las noticias, el pico ya pasó o el pico va a pasar y el pico y el pico y el pico y ni siquiera sabemos cuándo es eso, ¿no? Una persona estaba diciendo que solamente cámbiale, cuando escuches las noticias y digan tantos días, cámbialo a semanas. Y ya con eso más o menos tendrás la idea correcta de las cosas. Pero es la realidad, nadie sabe qué va a pasar. El secretario de Salud estaba diciendo el día de ayer, el 1 de junio no piensen que vamos a volver a la normalidad absoluta. Hay que ir gradualmente viendo los semáforos, los colores, las zonas, la esperanza. Ustedes sabrán más que yo la información. Pero lo que dice el Talmud es, deja de preocuparte y deja de sufrir por ese futuro, porque no sabes qué va a pasar. Entonces, yo quiero continuar con esa línea, pero aumentar un concepto que tiene un peso inmenso para ayudarnos a realmente poder vivir lo que estamos estudiando. En la Torá, en el libro de Devarim, dice el versículo, Beatema de Bekim, Badonai Elohechem, Hayim Kulechem Hayom. Y ustedes, los que están apegados a Hashem, su Dios, están vivos todos ustedes el día de hoy. Este versículo tiene un mensaje. El mensaje es muy claro. Si quieres vivir, tienes que apegarte a Dios. Hemos hablado en otras ocasiones, vivir no es simplemente existir, sino es aprovechar la vida, es vivir la vida. Cuando una persona sale de la cárcel, dice, voy a reconstruir mi vida. Quiere decir que lo que estaba pasando allá no se llamaba vida. Aunque el Señor estaba vivo, eso no es vida. Cuando alguien vive una tragedia, le decimos, bueno, rehaz tu vida. Significa que no por existir le llamamos vida. El pasuk, el versículo te dice que si tú quieres realmente vivir, tienes que apegarte a Dios. Si tú tienes a Dios pegado a ti y estás tú pegado a Él, vas a poder pasar por todo tipo de circunstancias de manera exitosa. Y vas a vivir realmente, no vas a estar apagado, no vas a estar frustrado, ni ofuscado, ni deprimido por los diferentes escenarios. Sin embargo,
para poder apegarnos a Dios, tenemos que saber primero quién es Dios. ¿Qué es Dios? ¿Cuáles son sus características? Me están diciendo a mí que me apegue a Dios. Pues lo primero que voy a preguntar es quién es, cómo es. Cuando nosotros nos dicen vas a tener que trabajar junto con tal persona y no lo conocemos, pues nos sentimos incómodos, porque nos cuesta convivir con extraños, a unos menos que a otros, pero lo que más preferimos es conocer a alguien y ahora sí puedo estar junto con él. Si la Torah te dice apégate a Dios, no es simplemente una relación a distancia, es vivir pegado. Entonces, para poder yo vivir pegado al Creador del mundo, lo primero que tengo que hacer es saber quién es, saber cómo es. En la Torah encontramos, en el libro de Shemot, que el Todopoderoso habla con el Señor de los profetas Moshe Rabbenu y le enseña y le describe cómo es Él. ¿Qué mejor descripción que una hecha por Dios mismo? Donde Él nos dice cómo es. ¿Cuándo fue esto? Cuando Moshe Rabbenu le está pidiendo a Dios por el pecado del becerro de oro. Esa plática Moshe la empieza y le ruega al Creador que los perdone, que los disculpe, que no los vaya a destruir. Y cuando Moshe se va dando cuenta de que Dios accede a las distintas peticiones, se la rifa Moshe y le pide a Dios algo insólito. Le dice, quiero verte, quiero conocerte, quiero tener ese nivel de cercanía al que nunca ningún ser humano ha llegado. Y entonces nos describe la Torah lo que sucedió. Vayabor Hashem al Panav, Dios pasa frente a él, Vayikra, y anunció. Dios anuncia la siguiente descripción en la que se describe a sí mismo. ¿Cómo es Dios? Hashem, Hashem. Dios es misericordioso en dos partes. Antes de que uno llegue a cometer un pecado, Dios ya tiene misericordia de uno. Él, viendo y sabiendo todo, ya sabe que la vamos a regar, ya sabe que nos vamos a equivocar, y aún así nos da chance, nos tiene tolerancia, y también es Hashem, misericordioso después de que ya nos equivocamos. Ese es Hashem, Hashem, Dios de misericordia antes del error, después del error. Él, Dios, es superior a todo lo que existe. Es Rahum Behanun. Dios es piadoso, concede gracia. Erejapaim. Dios es tolerante, tiene paciencia, no se enciende rápido, no actúa de manera explosiva o impulsiva. Berab Hesed. Dios hace mucho favor. Behemet. Él es verdadero. Notzer Hesed la alafim. Cuando tú haces una buena acción, esa buena acción sirve para 2000 generaciones. Los nietos, bisnietos, tataranietos tuyos van a seguir comiendo los frutos de tus buenas acciones. No sea abón, bafesha, bejata'a. Dios carga con los 3 niveles de pecados que existen. Existe hatat. Es un pecado que uno hace por ignorancia, sin querer, sin darse cuenta. Existe abón. Uno sabía, pero le ganó la tentación. Y existe pesha, lo que uno hace en contra de, con rebeldía, a sabiendas. Dios carga con los 3 niveles de pecado, y si uno se arrepiente y se acerca, benaqué. Dios limpia a ese individuo para que quede puro como antes. Esta es la descripción de cómo es Dios. Si yo les diría hasta este momento que falta algo muy importante, ¿qué dirían? Seguramente dirían, Hasbe Shalom. ¿Cómo? Dios mismo está diciendo cómo es Él. ¿Y tú te atreves a decir que falta información? ¿Qué puede faltar? Si algo faltara, Dios lo hubiera puesto aquí. Pero yo les voy a demostrar que aquí falta algo, y me atrevería yo a decir que ese algo que falta en la descripción es lo más importante para nosotros. Saber que Dios es piadoso es muy importante. Saber que Dios es verdadero es muy importante. Saber que Dios es tolerante es muy importante. Todas esas 13 cualidades de Dios son importantísimas.
pero nos falta algo. Y ese algo, saberlo o no saberlo, es una diferencia abismal, no es cualquier detalle. Si tú sabes esto que vamos a estudiar ahorita, tienes otra vida por delante, otro mundo, otro enfoque y otra percepción. Pueden responder amén los que estén viendo en vivo la clase. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidbaro. Amén. El Talmud, en el tratado de Shabbat, nos cuenta la historia famosa. La historia ya se la saben. Solamente la voy a mencionar para lo que sigue. La historia es así. Tanu Rabbanan, estudiaron los sabios. Maaseh ben Ochri Ehad. Hubo un relato, un caso con un gentil, un goy, que vino delante del sabio llamado Shammai. Y le dijo, oiga, Shammai, ¿cuántas Torot tienen ustedes? ¿Ustedes tienen una sola Torá o tienen dos? Le dijo Shammai, mira, tenemos dos, la Torá escrita y la Torá oral, que realmente, como sabemos, la Torá oral descifra la Torá escrita. La Torá escrita es el Humash, donde ahí dice, Vayoman Hashemini y Mol Besar Orlató, al octavo día tienes que hacer la circuncisión. Ahí dice eso, sí, pero no dice cómo ni con qué, cuánto cortar, no dice muchos detalles. Dice, por ejemplo, Teshevu Basukot, ustedes tienen que habitar en Sukkot. ¿Qué es una sukkah? ¿Con qué materiales? ¿Cuántas paredes? ¿Cómo el techo? No dice. Dice que hay que comer matzá, sí, pero ¿qué es matzá? ¿Y cómo se hornea? La Torá oral descifra toda esa información. Y nosotros, como sabemos, ambas cosas las recibió Moshe Rabbenu, de Dios mismo, en Har Sinai. Por eso Moshe estuvo ahí 40 días y 40 noches. Si fuera simplemente para bajar las tablas, se hubiera tardado 10 minutos. Pero él estuvo estudiando toda la Torá, todas las interpretaciones, todas las explicaciones. Shammai le dijo esto al gentil. Le dijo, mira, tenemos aquí está la Torá escrita y tenemos toda la Torá oral, que es la explicación. Este gentil le dijo, mira, te voy a ser sincero. Yo quiero ser judío, quiero convertirme, pero yo no creo en la Torá oral. Yo solamente creo en la Torá escrita. Quiero que me conviertas al judaísmo, pero solamente me enseñas la Torá escrita. Esto es un insulto tremendo, porque ¿con quién estás hablando? Con un sabio de los que fue transmisor de la Torá escrita, de la Torá oral. Él fue que recibió los conocimientos de la generación anterior y los pasaba a la generación siguiente. A eso se dedica él. Y a él le estás diciendo que no crees en la Torá oral. Entonces, ¿qué hizo el sabio Shammai? Dice el Talmud, Gaarbo le gritó a este hombre Beotzio Benezifá y lo corrió de su casa con un regaño. Molesto Shammai. Vino este mismo gentil delante de Hillel y le dijo, Hillel, quiero que me conviertas, ya sé que hay dos, Torá escrita, Torá oral, pero yo no creo en la Torá oral, quiero que me conviertas y solamente creo en la Torá escrita. Le dijo Hillel, adelante, siéntate por favor, te voy a enseñar para que te pueda yo convertir. Entonces le dijo, tenemos que empezar de cero, el abecedario hebreo. Mira, esta es la Aleph, esta es la Bet, esta es la Gimal. Al otro día volvió el gentil y le señala la Aleph del día anterior, la primera letra del abecedario hebreo, y le dice que no es Aleph, es Bet. Le señala la Bet y le dice que es Aleph. Le señala la Gimal y le dice que es Daled. Y entonces le dijo el gentil, oiga, sabio Hillel, pero no entiendo, ayer usted me dijo que esta era la Aleph y hoy me dice que esa se llama Bet y la otra se llama Aleph. No entiendo. Entonces le dice Hillel, esto quiere decir que yo cuando te expliqué ayer me creíste, confiaste en mí y por eso se te hace absurdo que cambie mi opinión. Quiere decir que lo que dije ayer te dejó tranquilo. ¿Confías en mí? Yo soy un sabio. Quiere decir que puedes confiar en los sabios de la Torah y puedes confiar en mis enseñanzas, así como me crees que este es el alfabeto, créeme también lo que yo te voy a explicar para que sepas descifrar la Torá escrita
y acepta también las dos, Torah escrita y Torah oral. Este gentil se quedó tranquilo y le dijo, bueno, ok, ya, acepto, enséñame ambas. Shub Maaseh ben Ochri Echad. Continúa el Talmud y dice, otra historia, con un segundo gentil, que vino con Shammai y le dijo, oiga, Jajam, Shammai, quiero convertirme al judaísmo, pero yo quiero un curso express. ¿Qué es express? Como hoy en día todos queremos. Como aparecen los anuncios que te dicen, gana miles de dólares desde la comodidad de tu hogar sin hacer nada. O te dicen, aprende en 15 minutos lo que aprendió el otro cuate en su carrera en la universidad durante 4 años, ¿no? Así quería este gentil. Le dijo, yo quiero que me conviertas al judaísmo, pero tengo una condición. Me tienes que enseñar toda la Torá mientras yo me paro sobre un solo pie. Lo que aguante parado es el tiempo disponible que tú tienes para enseñarme todos los conocimientos que existen. Shammai se enoja y dice, este cuate, ¿cómo se atreve? Agarró una vara que tenía ahí y amenazó con golpearlo y lo corrió. Este mismo gentil va delante de Hillel y le hace la misma propuesta, me quiero convertir, pero ahí voy, me voy a parar y me enseña. Sorpresivamente le dice a Hillel, va, órale, ¿te quieres convertir? Órale, en lo que aguantas parado sobre un pie, órale, párate ahorita, te enseño toda la Torah. El gentil, seguramente sorprendido, se para sobre un pie y le dice a Hillel, ahí te va toda la Torah. De alaj sané le haberja lota avid. Lo que tú odias, no se lo hagas a tu compañero. Zoi con la Torah kula. Esta es toda la Torah. Beidach, todo lo demás, pirushahu, son explicaciones de Zilgemor, ya ve por tu cuenta aprenderlas, pero toda la Torah yo ya te la enseñé. Lo demás son explicaciones. El gentil se quedó anonadado y aceptó. Shuv Maaseh, hubo otro relato, el tercero, con un goy que pasó donde había unas personas estudiando Torah y escucha que están hablando de las ropas que usaba el gran sacerdote en el templo sagrado. ¿Cuáles eran las ropas? Usaba unas túnicas, se ponía un pectoral con joyas, piedras preciosas, unas sombreras que también tenían unas joyas divinas, tenía una diadema de oro, algo fantástico. Entonces llegó este gentil y dijo, yo quisiera ser ese gran sacerdote. Y ser Cohen Gadol me va a dar todo este honor. Llegó delante de Shammai y le dijo, Jajam Shammai, quiero convertirme al judaísmo con una condición. Quiero que me nombres Cohen Gadol. Yo quiero ser el gran sacerdote. Shammai, la misma reacción. Agarra una vara, empuja a este gentil y lo corre de la casa. ¿Qué estás tú loco? ¿Quieres ser Cohen Gadol? Es como, imagínate que contratas a una persona en tu empresa y te dice, pero solamente voy a trabajar con una condición, quiero ganar lo mismo que Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Y si no, no. Te ríes de él y lo corres, ¿no? Así pasó con Shammai. Llegó delante de Hillel y le dijo la misma propuesta. Hillel le dice, claro, con mucho gusto, pero no puedes ser Cohen Gadol sin saber nada. Te voy a enseñar las leyes que tienen que ver con el gran sacerdote. Se sentaron, empezaron a estudiar, hasta que llegó Hillel a un versículo que está en la Torah, que dice, Beazara Kareb Yumat, el extraño que se acerque a la casa sagrada de Dios morirá. Le dijo el gentil, ¿sobre quién se dijo este versículo? ¿Quién es considerado un extraño en la casa de Dios? Le dijo Hillel, aunque llegara el mismísimo rey David. Porque David no es Cohen, no es descendiente de la tribu de Leví, no es descendiente de Aarón el sacerdote. David es descendiente de la tribu de Yehudá. Si llegara el mismo rey David y dice, yo quiero entrar al lugar sagrado o al lugar más sagrado, es pena de muerte. Entonces le dijo a este gentil, la verdad yo no sabía esto. Yo no sabía, yo pensé que cualquiera podría tener acceso. Ya ahora que sé, igual quiero seguir con el judaísmo, pero pues ya no quiero ser Cohen Gadol. Continúa
Y dice el Talmud que después de varios días estos tres gentiles se encontraron, se reunieron, platicaron sus experiencias y los tres llegaron a una conclusión. Kapdanutosh el Shammai, la forma rígida y estricta de ser, de carácter que tenía Shammai, Bikshale Tordenu Mina Olam, quería expulsarnos, quería rechazarnos de este mundo, pero la humildad de Hillel nos acercó debajo de las alas de la presencia divina. Esta historia es famosísima, pero la pregunta también es famosa, y a eso nos vamos a enfocar. El primer relato tiene sentido. Hillel le dice, mira, está la Torah escrita, la Torah oral, confiaste en mí en una, confía en mí en la otra. Y al final aceptó. El tercer relato también tiene sentido. Le está diciendo, ¿sabes qué? Cohen Gadol ni David Amelech podía. Y pues, ni modo, tú tampoco. Y el hombre entendió. Pero el segundo relato no tiene sentido. Hillel le dice al hombre, párate sobre un pie, órale, acepto el reto. Y le dice, lo que a ti no te gusta, lo que tú odias, no se lo hagas a los demás. Esa es toda la Torah. ¿Realmente esa es toda la Torah? ¿Dónde están ahí las leyes de decir el Shema? ¿Dónde están las leyes de Birkat Hamazon? ¿Dónde están las leyes de las fiestas? ¿Dónde está el shofar? ¿Dónde está ahí ayunar en Kippur? ¿Dónde está todo? No hay nada en esa frase. Solamente dijo, lo que tú odias, no se lo hagas a los demás. Ahí está toda la Torah. Y lo demás son explicaciones. Ya olvídense de Hillel. Gracias. Olvídense de Hillel. ¿Cómo este gentil se quedó tranquilo con la respuesta? El gentil sabe que hay muchos conocimientos. Seguramente en la casa de Hillel había mucha información, tenía libros de muchas cosas. Realmente esa es toda la Torah. Cualquier libro que abras dice ahí solamente una frase en todas las páginas. No hagas a otro, a tu compañero, lo que odias que te hagan a ti. ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde está Hillel y dónde está el gentil? ¿Dónde está el maestro y dónde está el alumno? Que aparentemente los dos entendieron algo que nosotros no. Entonces la respuesta la trae el comentarista Rashi, aquí en el Talmud. Y dice lo siguiente. ¿Qué significa lo que odias no se lo hagas a tu compañero? ¿Quién es tu compañero? Dice Rashi, el comentarista, Reajá, Berrea, Abija, Alta Azob, citando un versículo del rey Shelomo, dice, a tu compañero, que fue también el compañero de tus padres, no abandones. No abandones a tu mejor amigo, al que tiene mayor antigüedad. Ze Akadosh Barujú. Ese amigo es Dios. Y así como a ti no te gusta que hagan algo en contra de tu voluntad, tampoco vayas a violar la voluntad de tu amigo Dios. Y por eso esa frase es toda la Torah. Lo que tú odias, a ti no te gusta que te desobedezcan, tampoco desobedezcas a tu amigo. ¿Quién es tu amigo? Dios. Ese es el concepto, todo. Todo se resume en eso, cumplir la voluntad de Dios. Por eso le dijo, esta es toda la Torah. Ya lo demás, ve y apréndelo para que sepas qué le molesta a Dios, para que no lo hagas. Entonces ya se entendió perfectamente bien, pero nos dijo una descripción magnífica de lo que es Dios. Antes leímos, Dios es misericordia, Dios es tolerancia, Dios es verdad, Dios es favor. Aquí me dice algo magnífico, maravilloso, extraordinario. Dios es tu amigo, es tu compañero. Cuando nos dijeron a nosotros, apégate a Dios, queríamos saber cómo era, cómo es ese Dios. Es un Dios que va a estar ahí exigiendo, es un Dios castigador, es un Dios que no le importa nada. ¿Quién es? Llega el Talmud aplicando un versículo del rey Salomón y te dice, Dios es tu amigo, apégate a él. Sabiendo que Dios es tu amigo, ya tenemos más de la mitad del camino recorrido, porque ya confías, porque ya amas, porque ya quieres. Dios es un amigo. Cuando tú tienes a tu mejor amigo, puedes confiar en él. Si te dice, oye, me acompañas, tengo que hacer unas cosas,
le dices sí, no le dices no. A ver, dime, ¿a dónde vamos a ir? ¿Y por qué calle nos vamos a ir? ¿Y cuánto tiempo nos vamos a tardar? No, confías, es tu mejor amigo, no te va a fallar, no te va a tender una emboscada, no va a haber ninguna trampa en el camino, no te va a dañar, es tu amigo. Saber que Dios es tu amigo es, como dije antes, es una diferencia abismal entre no saberlo y sí saberlo. Dios es un amigo. Ahora, ustedes, no sé si alguna vez tuvieron una fiesta sorpresa. ¿Alguna vez les hicieron una fiesta de cumpleaños sorpresa? A mí me hicieron una vez. Pero mi esposa me dijo, te estoy haciendo para hoy en la noche una fiesta sorpresa. Hazte el sorprendido. Así me dijo mi esposa. O sea que sorpresa, sorpresa no fue. Pero si alguna vez a ustedes les han hecho alguna fiesta sorpresa, sabrán que tiene un modus operandi muy similar siempre. Al principio, todo el mundo parece haber olvidado tu fecha de cumpleaños. Esperabas felicitaciones, esperabas visitas, esperabas regalos. Y de repente como que nadie te hace caso, como que nadie se acordó. Y ves a las personas más cercanas y esperas una sonrisa, una frase. Y como que nadie te hace caso. Y luego hasta te mandan a hacer ciertas labores y tareas para hacerte perder tiempo. Pero como tú no sabes nada de lo que está pasando, cada vez te angustias más. Y ya cuando sientes que no le importas a nadie, abres la puerta de la casa, piensas que todos están dormidos, está todo oscuro y de repente todos salen de ahí y dices ¡sorpresa! Y la depresión se transforma en júbilo y en alegría, ¿no? ¿Describí bien más o menos? Ese es el modus operandi de las fiestas sorpresa. Ok. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué este sistema? Porque si llegaran a las 7 de la mañana todos, pues tendrías alegría. Pero cuando ya piensas que todo está perdido y luego ves la alegría, esa alegría es mucho más intensa. Nos dice la Torá lo siguiente. Yosef Atzadik, el hijo del patriarca Jacob. Yosef es el hijo preferido de su padre. Yosef es el hermano predilecto, es el sabio, es el soñador, es algo que los demás no soportan. ¿Por qué? Porque pues es el preferido. Termina siendo vendido a Egipto por sus mismos hermanos que le dan la espalda. Ahí sigue fiel a Dios. Una señora casada quiere propasarse con él. Él se niega, ella lo difama y él termina en un calabozo durante más de una década. De repente dice la Torá, Vayhi miketz shenatayim yamim ufar'o holem. Fue después de otros 2 años, después de 10, pasaron otros 2 y el faraón sueña. ¿Qué sueña el faraón? Todos sabemos. Un sueño muy extraño, unas vacas, unas espigas, de repente unas en mal estado, otras en buen estado. Las que están en mal estado se comen a las que están en buen estado y siguen estando flacas y él está muy nervioso por lo que esto pueda presagiar y manda a traer a sus consejeros. Les hago una pregunta y esto lo menciona el Rav Galinsky en su libro. Él dice así: esa noche, mientras el faraón está soñando, ¿Yosef sabe algo de lo que está sucediendo? No, no sabe nada. ¿Qué está haciendo Yosef? Yosef está en una noche como todas las demás noches, ahí en su colchón, olvidado en una celda. Cuando es ya la mañana y el faraón hace una reunión de emergencia para que le descifren, para que le interpreten sus sueños, ¿Yosef sabe algo? No. Yosef está en su celda como todas las mañanas, seguramente tomando el desayuno y escribiendo una línea más en la pared para llevar la cuenta de cuánto tiempo lleva ahí. Él no sabe nada. Cuando de repente un ministro de la corte dice, oiga, señor, majestad, hay un judío ahí que yo conocí hace 2 años en la cárcel que sabe interpretar sueños, hay que traerlo, y el faraón ordena, tráiganlo.
¿Yosef sabe algo? No. Todo se está gestando para la salida del calabozo, pero el único que no sabe es el preso. El preso piensa que este es un día más, otra experiencia negativa, es otra línea solamente en la pared con gis para darle más coraje a su existencia, pero de repente llegan con él y le dicen, vámonos de aquí. No le explican nada, solamente le cambian las ropas, lo bañan, le cortan el pelo, como va a pasar, ¿no?, con muchos cuando salgan del aislamiento, que de repente se van a ver bonitos, se van a ver guapos, no como están hasta ahorita, que no hay salones, no hay peluquerías, etcétera, etcétera. De repente Yosef se ve a sí mismo ya frente al rey y le dice, oye, tengo una petición para ti, tengo unos sueños, quiero que me los interpretes. Se los interpreta y en 5 minutos este hombre, en vez de ser el preso olvidado, es el virrey de todo el país, del país más poderoso del mundo en ese entonces. Esto es como una fiesta sorpresa. Te están dejando pensar que ya te olvidaron. Te están dejando pensar que no hay futuro y que no hay esperanza. Cuando de repente, ¡pum!, rápido, te vas de lo más bajo a lo más alto. Dios siempre está ahí. Dios siempre está construyendo algo bueno para nosotros, porque mi pie al león, de parte de Dios no salen cosas malas. Dios es bondad y es lo único que tiene. Cuando algo no nos cuadra, es porque Dios está construyendo algo para nosotros, pero no sabemos qué es. Solamente, ¡pum!, de repente va a surgir la bondad a nuestros ojos, revelada, y la vamos a poder identificar. Pero así como Yosef no sabía nada de lo que se estaba gestando a su favor, sino hasta que lo vio realizado, también en nuestros tiempos estamos pensando, ¿qué está pasando? Todo es un caos. Y lo único que no es caos, porque para Dios no existe el caos. El caos es cuando algo se sale de control, y a Dios nada se le sale de control. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Dios es un amigo, es un compañero, y está ahí para ti siempre. Aunque no lo entiendas, aunque no lo identifiques, acuérdate de la fiesta sorpresa. Entre más tarde y entre más tiempo pasa, es más cercana la alegría. Y es lo que explican los jajamim. Cuando ves mucha oscuridad, quiere decir que la luz ya viene. Cuando se hace de noche, es gradual. Todavía había luz, se va quitando, se va quitando, se va quitando, hasta que llega oscuridad absoluta. Cuando ya ves oscuridad absoluta, ya en cualquier momento tiene que salir el sol. Así es la vida. Cuando menos lo esperamos, viene la salvación. Del lugar de donde menos esperábamos que surgiera. Así es la vida. Pero para poderlo comprender, tolerar, vivir, manejar, tenemos que saber este concepto. Dios es un amigo en tu vida. No es un verdugo, Barminan lo aleno. No es solamente el rey, no es solamente el papá, no es solamente ese teléfono rojo de emergencia a quien te diriges cuando estás desesperado y ya no sabes ni por dónde. No, es mucho más que eso. Es un amigo y está ahí para ti. Utilízalo, llámalo, habla con él. El Jafetz Haim, Rabbi Israel Meir Cohen, decía, los rezos más importantes son aquellos que te surgen de manera espontánea, con tus propias palabras, en cualquier momento del día. Porque tú puedes leer y leer y leer, y en tu corazón estar lejos. Así lo dijo el profeta. Estos Yehudim, se lamentaba Dios en esa época, con su boca y sus labios me honran, pero su corazón se encuentra lejos. Podemos tomar a Dios como un signo de más en nuestras vidas. Es un amigo y un compañero que siempre nos ayuda. Tengamos paciencia, aguantemos un poco más, porque aunque no lo veamos, la salvación está por llegar. Y primero Dios, que veamos esa salvación pronto, que tengamos mucho éxito en todo, que tenga refuah shelema todo el pueblo de Israel y todo el mundo, que tengamos abundancia, éxito, salud, shalom y todo lo mejor, mejores deseos para todos, y nos estamos viendo por aquí, primero Dios, el día de mañana.